que llegábamos a Ciudad Universitaria, ¿sí? Y ahora, bueno, estamos afortunadamente con otra nueva modalidad post-pandémico que también hay que pensar el modelo salud y trabajo post-pandémicos, el trabajo en plataformas, los nuevos riesgos que esto también va a originar en los trabajadores. Así que siempre es un gusto poder compartir en esta casa y poder seguir aprendiendo mucho y quizás enseñando poco, porque esa es la suerte de poder estar en un ámbito universitario. Nos obligan a estudiar, nos obligan a actualizarnos y sobre todo podemos compartir nuestra experiencia, que tenemos la suerte de poder trabajar de lo que ejercemos y de lo que enseñamos. Así que es un gusto siempre poder estar acá. ¿Puedo hacerte un comentario respecto de eso? Buenas tardes, soy Karina. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Karina? Vos sabés que esta nueva modalidad, yo no estoy tan convencida de esta nueva modalidad. Por lo menos en mi caso, Y está muy bien. trabajo Karina. mucho más Bien. de lo que, digamos, y el agotamiento llega a ser mucho mayor que cumplir las 9 horas en mi puesto de trabajo en la empresa donde trabajo. ¿Sí? Bien. Acá no me levanto para ir al baño, almuerzo a las 3 de la tarde, a cualquier hora. Está bien, vos podés decir, es un problema tuyo, no te armás bien la agenda, ¿no? Pero yo llego a la empresa a las 7 de la mañana, me preparo el mate, voy prendiendo la máquina, comparto algo con mis compañeros, voy al baño. Siempre hay alguien que llega a tu escritorio por hacerte una consulta o porque yo siempre digo mi puesto es el 911 en la empresa, entonces siempre Bien. tengo acción. Y la realidad es que me tomo mi tiempo para ir a almorzar, digamos, es como que disfruto hasta incluso más. Yo sé que trabajando en casa hago mucho más por ahí, pero también es porque la densidad es superior. ¿Sí? Por ahí otros no opinan así, por ahí otros prefieren esta modalidad. ¿Sí? Mirá, Pero a propósito de lo que vos decís, y es excelente, o sea, tu comentario. España está pensando todo esto. Hoy se hizo en marzo la Sociedad Española de Medicina del Trabajo, de Enfermería del Trabajo, planteaba justamente los riesgos del trabajo en plataformas desde el hogar. Todo lo que vos estás diciendo, ¿sí? Yo lo que digo es que también todo coincido plenamente, también tendríamos, bueno, han tenido la clase o la van a tener de ergonomía, cómo es el puesto de trabajo desde el hogar, pero también todo es un equilibrio y te voy a decir que en muchas partes, de hecho en el Estado Nacional no se acepta el teletrabajo, pero en un montón de empresas, ¿sí? Empresas europeas, empresas americanas, la modalidad híbrida existe, ¿sí? La han incorporado. Con bueno, todo lo que vos dijiste, ojo, ¿sí? Por eso digo, siempre digamos, yo leyendo un poquito de lo que es normativa y demás, que hay una resolución justamente para todo lo que era teletrabajo, había una resolución vieja y había una resolución nueva que salió en todo lo que es el contexto de la pandemia. Supuestamente el empleador, digamos, debía verificar que en tu casa vos cumplieras con un mínimo de condiciones para el puesto de trabajo, ya sea la iluminación, la ambientación, el lugar, lo que sea tu mesa de trabajo, ¿sí? La silla no es lo mismo estar sentada en una silla tapizada que en una silla de algarrobo. Le podés poner una almohada arriba, pero sí, no es lo mismo, bien. ¿sí? Y la realidad es que, si vos me preguntás, a mí me dieron la notebook, andate a tu casa, ¿sí? Trabajás desde tu casa y nadie verificó si de pronto la iluminación que yo tengo es favorable, si más o menos cubre. Tengo una cuestión personal. Digamos, mi hijo fue trasplantado y salí de licencia para poder cuidar a mi hijo. Y honestamente me compré una silla ergonómica que tiene para estirar las piernas, tiene un masajeador lumbar, tiene un montón de cosas. Ni en la empresa tengo esa silla, ¿sí?
pero bueno, es para cuidarme a mí misma, digamos. Sí, te voy a contar otra experiencia, ¿sí? A la tarde me desempeño en un organismo público de nación. ¿Qué hicimos durante la pandemia? Desde las medidas, los que hacían teletrabajo, desde la silla ergonómica, se les llevó la iluminación, se le pagó la internet, ¿sí? Bueno, todos esos. Hay un derecho que se llama desconexión, o sea, tampoco te pueden mandar, hay horarios para trabajar, un derecho a desconectarte, che, hay un horario para que te manden los mails que deben ser dentro del lugar de trabajo. Hubo lugares que, o sea, esto ocurrió, te hablo Estado nacional, no te hablo ¿sí? Una empresa multinacional. También tengo entendido, porque conozco gente de empresas que han ido, le han llevado su máquina, le han llevado, o sea, han ido a ver el lugar, cuál era el puesto de trabajo, porque pensemos que hay pantallas, es decir, hay una empresa muy importante que vende autos, que es japonesa, ¿sí? Y les voy a contar que si analizaríamos esos puestos de trabajo, hasta 3 pantallas están teniendo al mismo tiempo en este momento, ¿sí? Porque también sabemos que se está viviendo un recorte, entonces están recargando más tareas, ¿sí? También esto es una realidad que ocurre en el lugar de trabajo, y si yo evaluaría o vería, ¿qué vemos nosotros a veces? Se pasa la prevención, y lo que observamos parte de lo que vamos a ver, cómo sufre la columna cervical, la cervicalgia, cómo sufre la parte lumbar, qué pasa cuando estamos mucho tiempo sentados con las varices, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo, a veces todos los extremos son malos, y muchas de las cuestiones que vos estás diciendo muy bien están siendo evaluadas, fueron evaluadas en marzo por la Comunidad Europea, ¿sí? Con congresos en donde hablan de el teletrabajo, beneficios, defectos, etcétera, etcétera, para poder plantearlos, porque recordemos siempre que la salud, como ha explicado muy bien Leonardo, la salud de los trabajadores depende del empleador, es decir, quien transforma tu casa en un puesto de trabajo tiene que ver la ergonomía, la conectividad, la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también ha pasado casos, ¿sí?, de accidentes en el lugar de trabajo. Entonces vos decís un montón de cuestiones. ¿Qué digo? Y también les voy a contar otra cuestión que está pasando con... Doctor, si me permite una breve interrupción, pues ya estamos en horario, así yo ya me desligo, los dejo. Bueno, no merece más presentación, ya agarró el micrófono y agárrense porque no va a parar. Sí. Hasta que terminemos, simplemente agradecerle al doctor la participación. Como les dije ayer con la doctora Amadore, aprovechenlo, es un colega que sabe mucho, es médico de planta, compañero del hospital, uno de los pocos hospitales de Argentina que tienen un servicio de salud y seguridad en el trabajo. Nos dedicamos a esto, no es que hacemos un pediatría o ginecología y además hacemos laboral en una empresa haciendo control de ausentismo. Así que los dejo en manos del doctor. Nos encontraremos, bueno, cuando él termine me avisará y nos conectaremos nosotros en la segunda mitad de la clase para seguir viendo algunas patologías. Nos vemos. Muchas gracias, doctor Leonardo, muy amable, ¿sí? Hasta luego. Bueno, como verán, me gusta mucho estar en esta casa, ¿sí? Celebro, hoy la hace siempre, y celebro, también agradezco a Catalina y a su equipo, que las universidades deben hacernos pensar, estimados y queridos colegas. No les vengo a traer un tema bibliográfico, porque para eso no somos los docentes universitarios, pero sí para traerles experiencias, inquietudes, y podamos en esta clase ver que cuando hablamos de patología de origen laboral, patologías que tardan mucho tiempo, ¿sí?, en desarrollarse, es decir, estas enfermedades profesionales, o bien otras que tardan menos tiempo, estos accidentes de trabajo son prevenibles. Y la función más importante que tenemos es la prevención. Quiero que lo recuerden siempre, ¿sí? Nosotros voy a retomar una parte que ayer tuvieron con la doctora Amadore,
Entonces vamos y van a ver cómo todo va a estar relacionado. Igual después le voy a dejar al doctor Leonardo Bianchi el material para que él lo disponga. Entonces nosotros ayer lo que observábamos, lo que ustedes vieron, hablábamos de células, ¿sí? Como vieron la diferencia entre eucariota y procariota, pero también quiero que veamos que cuando esas células se van a agrupar, en biología vamos a tener distintos tejidos, es decir, cómo se van a ir especializando. Ustedes me dirán, ¿por qué vemos esto? Ya les voy a contar, ¿sí? La parte más pequeña del organismo son las células. Cuando se especializan, vamos a tener algo que les voy a presentar, que son esas células especializadas que van a constituir determinados tejidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos el tejido sanguíneo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el conectivo, laxo y denso. Esto lo van a tener todos, les voy a contar, no se preocupen. Células se agrupan en tejidos. Después vamos a ver que los tejidos se van a especializar y lo que vamos a tener aparatos, el aparato circulatorio, el aparato cardiovascular, el aparato nervioso, ¿me siguen? Es decir, cuando veamos un tóxico, por ejemplo, en el lugar de trabajo, vamos a ver, no es necesario que recuerden nombres raros, no es el objetivo, pero si yo sé leves conceptos de la anatomía de determinados aparatos, por ejemplo, lo que voy a poder llegar a determinar es que, ¿cuál creen que es la vía más frecuente de ingreso de una sustancia al organismo? La piel. Me gustó, Matías dice la piel, te voy a decir, está cerca. ¿Quién más? La inhalación. Muy bien, ahí me detengo. Fíjense algo, nosotros respiramos entre 10 a 16 veces por minuto y no nos damos cuenta, ¿sí? Además, les voy a contar otra historia de la vía respiratoria. Cuando ustedes se colocan un perfume a la mañana, a mitad de mañana no lo sienten, se colocan de nuevo, porque la vía respiratoria lo que hace, se adapta, ¿sí? Viene un compañero de trabajo y le dicen, ¿cuánto perfume tenés? Con este ejemplo pensemos en esa cabina de pintura, pensemos en esa aula de anatomía patológica, en ese lugar que están manejando formol, ese gran tóxico que cuando lo percibimos ya superó el umbral máximo, es decir, ya está afectando nuestra salud. La vía, de ahora en más que quiero que recuerden, la vía más importante de ingreso de sustancias a nuestro organismo es la vía respiratoria. ¿Es importante la digestiva? Por supuesto. ¿Es importante la vía dérmica? También. Y dentro de la dérmica hago una salvedad que es la parenteral, los pinchazos. Es decir, cómo ingresan los agentes de riesgo a nuestro organismo por la vía respiratoria, la más frecuente, la vía dérmica, la vía digestiva, la vía parenteral. Y les voy a agregar que también por conjuntivas pueden ingresar. Si voy muy rápido, me paran, me frenan, ¿sí? Generalmente tenemos estas imágenes para seguir un orden, pero nos gusta siempre en este tiempo que tenemos poder darles tips y cuestiones que lo van a asociar con toxicología laboral, con una enfermedad profesional, con el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Les voy a presentar, en realidad, este tejido, ¿sí? El tejido sanguíneo, que tenemos aproximadamente 5 litros de sangre, es lo que tenemos en nuestro cuerpo. Sabemos que cuando tenemos una pérdida por una hemorragia de más de 1 litro, ¿sí? 1 litro 200 o demás, corremos el riesgo de que entremos en un shock hipovolémico, hagamos un paro y muerte. Por eso es muy importante, que lo tendrán más adelante, las capacitaciones en el lugar de trabajo de primeros auxilios. Que pienso en hemorragias de origen arterial. La sangre arterial es aquella que sale a chorros. Y si no hago hemostasia, de alguna manera lo tapo con una venda, con lo que tengo, la persona se me va a morir.
tenemos determinadas cuestiones y está formada la sangre, el tejido sanguíneo, por dos componentes. Un montón de células que acá las saben, se las voy a nombrar, y también líquido, que es el... Estás muteado. Está muteado, profesor. Gracias. Les decía que todas las células son importantes, pero quiero que recordemos, por ejemplo, los glóbulos rojos. La función más importante que tiene el glóbulo rojo es el intercambio. Con el medio tomamos oxígenos, exhalamos el CO2, el dióxido de carbono. Este proceso, bien, ahora les retomo la parte líquida, no se preocupen, gracias por avisar, porque estaba muteado, entonces, bien. Entonces les digo, la sangre retomo, tenemos dos partes, las células y una parte líquida. La parte líquida es el plasma, ¿sí? Las células son un montón, pero las más importantes son los glóbulos rojos. ¿Por qué hablo del glóbulo rojo? Porque es el transporte del combustible vital que tenemos para todos los procesos dentro de la célula, que es el oxígeno. Sin oxígeno no podemos vivir. Y las células que sufren hipoxia, que es lo que se llama cuando baja la concentración de oxígeno, son las neuronas las más importantes. Cuando las neuronas no tienen oxígeno, hay una etapa intermedia de hibernación, están durmiendo, pero si esta hipoxia sigue, se mueren, y cuando se mueren las neuronas, se mueren parte de nuestro habla, se muere parte de nuestro movimiento. En los ACV, por ejemplo, que los hay isquémicos, ocurre eso. Por eso van a observar que no pueden mover la comisura del labio, no pueden silbar y van a arrastrar el medio cuerpo. ¿Sí? Y acá me tomo un segundo. Nunca deben tener en el botiquín ningún medicamento, regla de oro, en ningún trabajo. Ustedes me dirán, ¿por qué? Primero, porque la ley lo dice así. Y segundo, si un trabajador presenta una cefalea importante y yo le doy un analgésico y lo que está desarrollando es hipertensión, sigue con esa hipertensión, puede romper una arteria y puede producir una ACV. ¿Vamos bien hasta acá? También les voy a contar, queridos especialistas, que hay un asesino silencioso que todos tenemos en casa, que cuando baja la temperatura, este asesino silencioso, que no tiene ningún tipo de olor, tiene una particularidad. Se une a la hemoglobina, quien capta el oxígeno de forma irreversible y nos hace que entremos en un sueño, en una somnolencia, de la cual no despertamos. Esto se da por la combustión incompleta de calefactores, de cocinas. ¿A quién me estoy refiriendo? A ese asesino silencioso. El monóxido de El monóxido de carbono. Muy bien, el monóxido de carbono. Seguramente también van a tener una clase, pero acá es donde se une. Por eso, para lograr que se desuna, no alcanza con que vaya a ventilarlo y yo abra la ventana. Lo mínimo que voy a tener que hacer, una máscara de oxígeno a alta presión, para que desplace a ese monóxido de carbono y pueda captar el oxígeno. También vamos a observar que hay tóxicos que van a ir a este glóbulo rojo, por ejemplo el plomo, y va a producir algunos cambios. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, Marcelo. Disculpe, doctor. Una vez escuché que mueren más o menos 5 personas, 3 o 4 por monóxido de carbono en Argentina. ¿Puede ser o no? Es verdad, Marcelo. Luis, el profesor, te agradezco que me Luis. digas doctor, pero soy Luis. Les cuento algo. El monóxido mata un montón de personas sanas en la República Argentina. Fundamentalmente, es en nuestra casa que está este asesino porque hay que hacer los mantenimientos respectivos con gasistas matriculados y cuidado cuando alquilen para veranear una casa o un departamento en invierno
y no tenga los controles necesarios. O ustedes, cuando sean especialistas de un complejo hotelero, por ejemplo, tienen que... El monóxido está en la combustión incompleta y siempre tengo que tenerlo presente. Yo te diría que mueren un montón de personas porque esto no tiene olor y comienza con un sueño. Es más, números reales no tengo, porque les voy a decir cuando no tengo, no los tengo, porque a veces no se coloca la causa de muerte cuando se pone paro cardiorrespiratorio en el certificado de defunción. No se coloca intoxicación por monóxido de carbono. Pero esto es muy frecuente y es prevenible. Pensemos en las escuelas, pensemos en los hoteles, en las universidades, etcétera, etcétera. Nadie debería morir intoxicado por monóxido de carbono. ¿Sí? Y les voy a contar algo. Cuando no habíamos nacido, en la década del 50 y del 60, los adolescentes americanos, cuando no los dejaban estar de novio, se encerraban en el garage con esos autos grandes que tenían una combustión totalmente incompleta y lo que aspiraban era el monóxido, o sea, se intoxicaban y se suicidaban. Terrible, ¿sí? Esto también ocurrió en este gas que es totalmente inodoro, que no tengo sensación. Por eso hablamos hoy de las células más importantes en el tejido sanguíneo. Nadie les va a preguntar valores, no interesa, pero cuando recuerden que el monóxido existe y se une a estas células. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Acá tienen una foto que tiene que ver con la microscopía electrónica. El glóbulo rojo tiene una particularidad. ¿Vieron las cámaras de automóviles? Más o menos es así, es muy pequeño. Tiene una forma especial para poder intercambiar oxígeno a nivel pulmonar y darle el dióxido de carbono. Y esa forma, como una cámara de neumático, le permite pasar por todos los capilares del organismo. ¿Sí? También les voy a contar algo. Las transfusiones, ¿sí?, antes de la Primera Guerra Mundial, sobre todo cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial, se morían, existían los bancos de sangre, se morían por corte un montón de soldados. Y acá había un médico, ¿sí?, que se llamaba Luis Agote, que ideó una forma para poder conservar la sangre y realizar las primeras transfusiones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que te morías desangrado, gracias a Luis Agote y al mismo tiempo en Europa otros médicos descubrieron que con el citrato se podía conservar e hicieron que un montón de personas no mueran más a través de los bancos de sangre. ¿Por qué digo esto? Porque una de las funciones que también van a tener en sus lugares de trabajo, siempre es la prevención, es poder informar y también participar de determinadas donaciones. Hoy en la República Argentina falta la sangre, ¿sí? En el mundo está faltando y no hay ninguna máquina, afortunadamente, que me la pueda realizar para poder vender. Recuerden que su función en los lugares de trabajo es la prevención, es la capacitación y también será en algún momento alguna colecta de sangre, ¿sí? Muy importante, un argentino, aproximadamente en la década del 20, descubrió cómo conservar sangre. Bien. Hay otro sistema que se va a encargar de transportar la linfa, que la linfa es un líquido. Tenemos el plasma y la linfa. Otro líquido que es muy importante, que este líquido lo que va a realizar... Esperen que les voy a mostrar, antes de hablar de la linfa, les quiero presentar el sistema hemático. Nada más para que lo vean, ¿sí? Todo lo que sea rojo es arterial, todo lo que sea azul es venoso. Todo, sin este combustible no podríamos vivir. Y también vamos a tener en cuenta que la vía respiratoria es la más frecuente y muchos de los tóxicos que ingresan por vía respiratoria nos van a envenenar a través del sistema sanguíneo, ¿sí? Y van a afectar el hígado, los riñones, etcétera, etcétera. Van a viajar, por ejemplo, el plomo se va a depositar en los huesos
y así vamos a ver un montón de sustancias. Este es el sistema hemático. Y si yo les digo qué funciones tendrán, acá se los dejo igual para que los tengan. Primer punto, es vital la sangre para todos nosotros, ¿sí? No existe vida sin nuestra sangre, que también vamos a ver que tiene una temperatura interna, ¿sí? Esa temperatura interna a veces es de 37, 36,6, o de acuerdo al órgano, va a ser esa, de acuerdo al contexto, es decir, no es lo mismo trabajar en la Antártida Argentina, en Ushuaia, con climas muy fríos, a que trabajar en Misiones, en Salta o Jujuy. Las funciones están, pero lo que les quiero remarcar es que cuando tenemos calor, todo el sistema va, cuando tenemos calor o fiebre, ¿qué va a hacer? Todo ese calor interno va a salir a través de un sistema de vasodilatación, los poros de la piel, y por eso transpiramos, por ejemplo. Cuando vamos al frío, los poros de la piel se van a cerrar para mantener la temperatura interna, y vamos a tener en cuenta otro concepto que son las condiciones termohigométricas, es decir, la temperatura, la velocidad del viento y la humedad. Si estoy en el sur y hay viento, hay humedad, ese frío va a ser mucho mayor. Generalmente los que somos de provincia de Buenos Aires vemos que un invierno en provincia de Buenos Aires, en La Pampa, es mucho más crudo, a veces que en determinada zona, en Neuquén, porque la humedad es totalmente distinta, pero sí hay muchos vientos. ¿Qué quiero que pensemos con esta termorregulación? Cuando ustedes estén, por ejemplo, en una plataforma petrolera y haya que salir al exterior, tenemos la ley de higiene y seguridad, donde se encuentran todas las tablas y demás, pero de acuerdo al contexto vamos a graduar la cantidad de tiempo que puede estar expuesto el trabajador a ese frío. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo trabajar hoy, martes, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la temperatura que casi 35 grados. Si era a las 12 del mediodía, hizo 38 en un momento. Entonces hay algo que se va a producir, que es la fatiga. ¿Qué es la fatiga? ¿Lo escucharon alguna vez? Genial. Cuéntenme, ¿qué es la fatiga? Con sus palabras. La fatiga es la incapacidad de responder a la demanda. La fatiga puede ser mental. Di un final cuando estudiábamos, di un parcial, al otro día no me queda nada. Karina, tuvo un día terrible en la casa, los chicos, el jefe, el trabajo. Cambia nuestro humor, ¿sí? Fatiga mental. Estoy en una guardia 24 horas parado. Soy un personal de seguridad. Soy un docente. Fatiga física. No doy más, no puedo estar más parado. Por lo tanto, tengo que analizar ese concepto para ver si a ese trabajador de la construcción lo voy a colocar 8 horas en el piso 30, que sé que hace más calor, sé que tiene los elementos de protección personal, pero todo eso me va a hacer que se fatigue, que se canse más rápido. Y si me canso más rápido y tengo más fatiga, ¿qué pasa con mis reflejos? ¿Aumentan, disminuyen? ¿Qué les pasa a ustedes? Bajan. Muy bien. Y si bajan, mi atención va a ser menor y puedo tener un incidente o un accidente de trabajo. Recordemos que en la construcción, junto con la minería, lamentablemente lideran el ranking de muertes en la República Argentina. Entonces, cuando sean especialistas o si alguien trabaja en la construcción, voy a tener en cuenta esto, el tiempo para decirlo, no, 8 horas, no, 6 horas, está trabajando a más de 60 metros de altura. ¿Sí? Fíjense cómo hablamos de la sangre, no les voy a preguntar qué es anemia ni cuántos glóbulos rojos tenemos, pero sí tenemos que saber que se encarga de la termorregulación, es decir, que mi temperatura corporal esté estable dependiendo de la del medio. ¿Sí? Muy importante. ¿Qué pasa si un trabajador tiene una herida? Recordemos que iba a trabajar con un tóxico. Dijeron muy bien que la vía dérmica es muy importante.
Por lo tanto, cuidado con ese trabajador que va a ingresar a la planta en donde elabora citostáticos, por ejemplo. Los citostáticos son fármacos que se usan para tratar el cáncer. En las personas que tienen cáncer lo curan, en los que no lo tienen lo producen. Entonces tengo que tener cuidado con las heridas. O ese mecánico que va a actuar con benceno, que sabemos que el benceno, un derivado de los hidrocarburos aromáticos, que tiene la nafta y demás, me va a originar, va a tener una puerta de entrada. Todo eso lo tengo que tener en cuenta. Es decir, cómo está mi piel, porque sabemos que va a viajar por sangre en forma automática. Además, les voy a contar que todas las hormonas de nuestro organismo van a viajar a través de la sangre. Absolutamente todas. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Las funciones se las dejo. Les nombré las más importantes que tenemos. Recuerden que muchos productos se van a eliminar cuando sean procesados por el riñón por orina, otros cuando sean procesados por el hígado por materia fecal. Y hay un examen que se llama un examen periódico, que es ese examen que se hace en un determinado tiempo, cuando el trabajador está expuesto, y si yo sospecho, está descrito ese agente de riesgo, y sospecho que el trabajador puede estar intoxicado, voy a tomar muestras de sangre, de orina, de heces o de saliva. ¿Ellos saben para qué se hace? Para el consumo problemático en los conductores de trenes, en trenes argentinos. Al azar, por convenio colectivo de trabajo, es decir, el gremio sabe, y como transportan un montón de vidas, y recuerdan el accidente que hubo en Once, quizá muchos de ustedes eran muy chicos, pero hubo un accidente con un montón de muertos y heridos. Entonces, se toma muestra para ver cómo está el conductor y en qué condiciones. Eso se toma en larga, en corta distancia, en carga, y si el trabajador no presenta ningún tóxico, continúa trabajando. Si tiene algo alterado, se lo aparta del trabajo, viene otro y se lo cura. Hoy el consumo problemático es una enfermedad más que requiere atención. Así pensé el tejido sanguíneo para ustedes, ¿sí? Para que podamos pensar como especialistas en higiene y seguridad, todo lo que me va a servir la sangre, todo lo que puedo llevar. Y acá tenemos un ejemplo que quería compartir con ustedes. Saturnismo, ¿sí? El saturnismo es una enfermedad profesional que la produce la intoxicación con plomo. ¿Dónde se encuentra ese plomo? En las minas, en fundiciones, donde se hacen acumuladores de auto, en las pinturas. Hoy en la República Argentina, cuando pintan su casa, van a ver que muy pocas son 100% o free libres de plomo, ¿sí? En las fundiciones de plomo. Y también les quiero contar algo. En los juguetes chinos que se están exportando, esos colores amarillos o rojos, para tener tanto brillo, algunos tienen plomo, y van a ver que de vez en cuando que vienen, se lo saca del mercado, porque si un niño lo empieza a chupar, a llevárselo a la boca, está ingiriendo plomo, y está prohibido el plomo en el uso de pinturas. El tema es que es económico el plomo y hace que la pintura dure mucho más tiempo. Hasta hace muy poco, les diría hasta entrado el año 2000, la nafta también tenía plomo, ¿sí? La nafta tenía plomo. Afortunadamente esto se ha ido cambiando. Y el plomo, hay algo que les quiero contar, es decir, cuando yo digo un tóxico tengo dos componentes. ¿Cómo ingresa? Eso es la toxicocinética que van a ver más adelante, es decir, puede ingresar si chupé el juguete un niño por vía digestiva, si es un trabajador de una estación de servicio, que también tengo un ejemplo, por vía dérmica. Se va a distribuir por todo el organismo a través de la sangre, va a ser biotransformado en determinados órganos y se va a almacenar en el hueso durante años, ¿sí?
Esto es muy importante poder conocerlo, y si se almacena en el hueso y si hay un trabajador de una fábrica de fundición que va a fundir plomo, tendríamos que pensar como higienistas que tienen que ingresar con una ropa, ducharse, ponerse el mameluco, todo lo que sea el EPP de acuerdo a la condición, terminar la jornada laboral, ducharse y salir con ropa de calle. ¿Por qué no tiene que lavar la ropa de él junto a la ropa de la familia o de sus hijos pequeños? Porque se estaría contaminando la ropa de la casa con el plomo que está arrastrando él en su ropa. Perfecto, ¿sí? Fíjense, cuando todo esto es tal cual, yo pienso siempre en el sector salud, ¿sí? En el sector salud, cuando alguien está de guardia, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos siempre es un ambo distinto para cada lugar o para cada trabajo, ¿sí? Para el hospital tengo un ambo, tengo el guardapolvo, y lo que dice la norma que no se cumple, además del lavado de manos para los colegas, es tener varios guardapolvos cuando paso de clínica médica a cirugía. ¿Por qué? Porque mi elemento de protección, que es el guardapolvo, lleva un montón de riesgos biológicos. Por lo tanto, sí, Matías, ya te dejo, tengo que tener en cuenta eso. Sí, Matías. Luis, buenas tardes. Una consulta. En lo que respecta al procedimiento de lavado de la ropa, por ejemplo, en este caso con presencia de plomo, ¿se tiene que seguir algún procedimiento especial? Más que nada por si puede llegar a las napas y demás. Sí, pero es correcto. Pero fíjate lo que nos dice Karina. Primero, cuidado de la salud. Si tenés un hijo pequeño, todo eso, o llegás del trabajo, llega el trabajador y ¿qué hace? Abraza a su familia, lo besa, lo va a intoxicar con plomo a su hijo. El tema es que para esta ropa hay lavaderos industriales que siguen determinada norma y tienen, como saben que tiene plomo, los efluentes merecen un proceso distinto antes de ser vertida el agua a los desagües normales, porque es muy tóxico el plomo. Ustedes me dirán, ¿desapareció? En algunos lugares sí, en la construcción también les voy a contar, quienes hacen demoliciones en las viejas casas, todos los caños eran de plomo. La palabra plomero viene de este oficio que trabajaban con plomo, todas las conexiones. ¿Por qué les puse el saturnismo? Porque es bien gráfico, pero puede ser el que trabaja en un laboratorio científico, puede ser el que trabaja en un laboratorio biológico, el que trabaja en atención al público, el odontólogo, la peluquera que está con la ropa, y recordemos que el alisado definitivo contenía formol. Si bien ahora tiene mucho menos, los alisados definitivos eran muy ricos en formol, ingresado por vía respiratoria, por vía dérmica, o se le caía algo en su ropa y seguía estando todo el día. La ropa de trabajo queda en el trabajo y se lava en el trabajo. Regla de oro siempre. ¿Sí? Ahora en Netflix hay una serie que explica el desastre con el cesio en Brasil. No sé si alguien la vio. Yo no la vi, pero es muy buen dato que lo pases para poder ver todo lo que sea y siempre poder seguir aprendiendo. ¿Sí? Muchas gracias, Matías. Tomé plomo, podría haber tomado cualquier otra sustancia, pero esta la tomo porque esta también tiene una serie de particularidades con los glóbulos rojos, ¿sí? Dije, tiene que ser representativo del tejido sanguíneo y lo que va a producir, no quiero que recuerden este nombre, pero glóbulos rojos muy chiquititos con poca hemoglobina, ¿sí? Entonces yo sé que un trabajador está intoxicado con plomo porque ¿qué voy a hacer? En el examen periódico le saco sangre y si yo observo esto, me salté un montón de exámenes periódicos. Esto es crónico. Recordemos que los eventos a la salud pueden ser de forma aguda, generalmente son accidentes de trabajo, o bien todos los días un poquito, ¿sí? Me llevo al organismo. Ahí tengo las enfermedades profesionales, ¿sí? Esto es una lesión crónica de un trabajador.
no les voy a preguntar ni el nombre, pero sí quiero que pensemos, ¿hay efectos agudos a la salud o efectos crónicos a la salud? Por ejemplo, en el tejido sanguíneo, ¿sí? Y acá hay algo que me gusta, quería compartir, porque tenemos... Entonces, fíjense algo. ¿Qué están viendo? Surtidores de nafta muy antiguos, el Sí. primero, ¿sí? Comienzo del siglo, el que están viendo el DPF, está de adorno, esto no se usa más. Pero hay unos cuantos desparramados en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Bien, sí, pero fíjate algo, Karina y el resto. De este después vino este que tenemos, otro surtidor. Y después a este lo puse a propósito 2 veces, ¿sí? Cuando van ustedes a la estación de servicio, siempre quiero que formen el ojo del especialista. Solo tenemos que lograr, donde vemos una práctica, ¿che hay algún riesgo? Entonces, fíjense algo. La evolución de los surtidores de nafta, ¿sí? Recordemos que la nafta, cuando se va a despachar en el tanque del vehículo, hay como una nube que pueden ver. Y cuando yo era chico, hace ya mucho tiempo, esos gases, uno iba a la estación de servicio y decía, me duele la cabeza, tengo cefalea, u otros decían, qué rico olor, porque el hidrocarburo aromático, lo que hace el benceno, atraviesa todas las barreras que tenemos, llega al sistema nervioso y es como se compara con el etilismo, es decir, con quien toma unas copas de más. No tomó copas de más, se está intoxicando, ¿sí? Entonces pienso 2 formas. Pienso en el trabajador, en el que está despachando nafta, y pienso también en el trabajador, y pienso en todas las modificaciones que han hecho los que hacen automóviles para que los gases no vengan al interior del vehículo. ¿Alguien ha cargado nafta últimamente? ¿Observó algo distinto en la pistola acá cuando hace contacto con el tanque de nafta? ¿Observó algo distinto en las manos del trabajador el playero? Que tiene un aro a los Muy bien. surtidores de plástico. Síganme. Coloca la manguera para surtir esta pistola y lo que tiene es un aro que evita que los vapores salgan cuando está cargando, ¿sí? Fíjense ese detalle, no hace mucho, pero eso es gracias a una intervención desde la higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque si no estuviese ese aro, cuando yo estoy cargando nafta, hay una nube de vapores y esa nube de vapores recibe el trabajador, el playero. Imagínense un fin de semana largo antes, lo que trabajan. Imagínense si están cargando un camión que tenga 150 litros de nafta o de gasoil. Todo lo que va a respirar el trabajador. ¿Me siguen? Entonces ha hecho una modificación que hay un aro. También sabemos que la nafta, cuando cae, va a afectar la piel, la vía dérmica. Entonces están los guantes de colores de nitrilo que lo que hacen evitan que esa sustancia penetre por la piel y origine una dermatitis, una lesión. ¿Qué quiero decir? Si conozco el puesto de trabajo y conozco el riesgo, puedo prevenir. ¿Cuál es, pregunta de examen final que me gusta hacerla, cuál es el riesgo más peligroso que comparten todos los trabajos de nosotros, aunque yo no le pregunten de qué trabaje? ¿Cuál es el riesgo más peligroso al cual nos enfrentamos en todos los trabajos? Y acá tiene una trampa. Les dije que los iba a hacer pensar, ¿sí? Entonces fíjense. Ustedes me dirán el riesgo ergonómico, el físico, el químico, el biológico, el de seguridad. Les voy a decir, sí, tienen razón, pero hay un riesgo cero, que es muy importante, muy importante. Y fíjense, Wanda, que la veo ahí. Wanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Si querés me contesté y las ayudamos todos, ¿sí? Pero la veo a Wanda. Wanda, ¿vos entrarías, fíjate lo que te digo, a una habitación de noche en tu lugar de trabajo que nunca entraste, que esté todo oscura y no sepas qué hay? No, posiblemente no. Bien. ¿El resto entraría? Muy bien. No. Perfecto. ¿Por qué no entraría?
no sé qué hay. Porque no sabemos a qué nos exponemos. Muy bien, Matías, Wanda, y también Francisco así con la cabeza, bien. Entonces, fíjense, siempre me gusta darles esto, el riesgo, quiero que lo recuerden siempre. Pregunta de examen final para la vida, para el examen de acá, para el examen cuando cambien de trabajo, cuando no sepan, che, este nuevo trabajo, no sé. El riesgo más peligroso en los lugares de trabajo es la ignorancia, el desconocimiento del riesgo. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto quiero que lo graben siempre. Con esto van a salvar la vida de los trabajadores y su propia vida. El riesgo más peligroso es no conocer el riesgo. Imagínense que el trabajador de la estación de servicio despacha nafta sin guante, no conoce nada y entre pausa y pausa se come un sándwich de jamón y queso. Penetró por vía respiratoria, penetró por vía dérmica la piel y por vía digestiva se manchó la mano. Bueno, de hecho, Luis, justo dio el ejemplo, yo trabajo en trenes y ahora trabajé mucho tiempo en el área de seguridad y higiene y ahora estoy trabajando en el área de combustibles que tiene a cargo todas las estaciones de servicio dentro de trenes que cargan locomotoras. Y lo ves un montón, es real. Porque aparte no tenés quizás la exposición que tenés en una estación de servicio que da a la calle, porque es interna de trenes, solo carga nuestras locomotoras. Entonces, se ven muchísimo esas cosas. Sí. Y Wandy, ¿cuántos litros carga una locomotora? Yo en un momento trabajé en trenes, en ADIF trabajé y en SOS, se les voy a contar, ¿sí? Sí. ¿Cuántos litros carga? Pesa 10 toneladas, 10 elefantes más o menos. ¿Cuántos litros carga? Depende el modelo de la máquina, pero generalmente 200. Bien, fíjense ese trabajador, que quizás la tenemos a Wanda, va a recibir la capacitación, porque si el trabajador desconoce el riesgo, no es que se quiere enfermar. Dice, si lo hice siempre así, ¿qué me va? Esto no me hace nada, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de poder ver ese lugar de trabajo, ver dónde está el depósito. Además, les voy a contar, solamente para poder aprender separamos los riesgos, pero está el riesgo de explosivo, está el riesgo ergonómico, hay un montón de riesgos en el lugar de trabajo al mismo tiempo. Nunca hay uno solo, ¿sí? Nunca. Cuidado, se me ocurre con los tanques vacíos, a veces en determinados lugares, no ha sido nunca en trenes, pero los limpian o los reparan a los tanques de la locomotora y en realidad no están limpios. Eso mantiene gases, son explosivos, ¿sí? Por eso les digo, el riesgo más importante en los lugares de trabajo es conocer. Si yo conozco, puedo prevenir, puedo medir, puedo eliminar, puedo capacitar, puedo hacer un examen periódico para evaluar. Eso quiero que lo recuerden, queridos especialistas, siempre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Además les voy a contar por qué tomo sangre, ¿sí? Porque el benceno genera cáncer, ¿sí? Ya está demostrado, no hay ninguna duda. La IARC, que es una agencia internacional que separa en grupo a los determinados tóxicos, el benceno no hay dudas en el mundo que genera cáncer. ¿De qué va a depender? Del tiempo de exposición y de la concentración que yo sufra. Por eso hablo de la sangre. Y genera una patología que se llama leucemia. ¿Qué significa? Que tengo muchos glóbulos blancos y que no sirven para nada. ¿Qué es el concepto? Que esto es prevenible. Por lo tanto, no debería ocurrir. Es una enfermedad profesional, según el decreto 658 del 96, y nunca debería ocurrir, ¿sí? Para que lo tengan presente. Por eso es la importancia, mirá que justo, Wanda, que estás en combustible, ¿sí? Esto va a estar, después se lo paso al doctor Leonardo Bianchi, y a mí me gusta, yo lo elaboro siempre, es nuevo la clase para mí, porque voy sacando y la voy haciendo de acuerdo a los profesionales, que sé todas sus matrices para hacer lo que se pase rápido. Y les cuento, ya casi pasamos más la primera hora, ¿sí? Bien, benceno, no hay duda en el mundo, no me parece. Esta agencia describe en grupo 1, 2 y 3. El 1 es seguro que produce cáncer.
el 2 más o menos y el tercero no hay evidencia. ¿Qué significa? Que todavía no se investigó bien. ¿Sí? Bien. Les quiero presentar otro tejido. ¿Vamos bien hasta acá? Otra foto hermosa. Estos son los adipocitos, ¿sí? El tejido adiposo. ¿Qué funciones cumple? Acá se las voy a dejar todas las importancias, pero les voy a contar algo, ¿sí? Les voy a contar algo que quiero que sí sepan, que muchas almacenamiento de energía, hay 2 tipos de tejido graso, está el pardo, que nos da más energía. También el tejido graso lo que va a hacer, va a ser de amortiguador de determinados órganos nuestros, es decir, le va a dar la consistencia ideal para que no quedan pendulantes, es decir, no queden sueltos. Ustedes me dirán, ¿eso ocurre? Sí, hay lugares que ocurre. En los hábitos longilíneos, que son muy pero muy delgados, llamamos a veces corazón en gota, es decir, que no tienen el sustento necesario. Cumple una función muy importante en la aislación térmica, es decir, nos va a proteger del frío. También hay determinadas hormonas que se van a liberar y sirven, y acá les voy a dar otra cuestión, que siempre me gusta hablar en los trabajos. Un trabajo, y se habla de trabajos verdes o trabajos saludables, es decir, que podamos acceder en bicicleta, que tengamos un convenio para un gimnasio en el lugar de trabajo o fuera del trabajo. A mí me gusta una frase que es de otro maestro de la medicina del trabajo, no es mía, pero siempre compartirla con ustedes. Más zapatillas, menos pastillas. Nosotros vamos a observar que los hábitos sedentarios, el estar mucho tiempo en la silla, ya debemos llevar entre 8 y 10 horas que estuvamos sentados, y no sé si hasta más horas. Vamos a ver en patología osteoartromuscular lo que genera en el cuello, lo que genera a nivel lumbar, lo que genera las varices en el miembro inferior. Por eso es muy importante la pausa saludable y cuidarnos en el peso. ¿Qué nos ocurre también? Que hay mucha comida preelaborada, hay mucha comida procesada. Y también nos ocurre otra cosa, que a veces la misma ansiedad que tenemos absolutamente todos, ¿qué hacemos? Comemos. Por eso lo que hacemos siempre es poder tener convenios, la pausa activa, la pausa saludable. Hoy en empresas internacionales se habla de un momento de poder descansar, para poder relajar, hacer posiciones de yoga, pero fundamentalmente poder controlar el peso. ¿Y por qué les coloqué el tejido adiposo? Porque también se observó que el sobrepeso favorece a un síndrome metabólico, hipertensión arterial, eventos cardiovasculares, resistencia a la insulina, diabetes. Miren si será importante estar activos, estar saludables, que en el lugar de trabajo tengamos un espacio para movernos. Además les voy a contar, en el mundo, en muchos lugares, la edad jubilatoria se ha extendido, porque la edad jubilatoria de la República Argentina era para una expectativa de vida 68, 70 años, hoy es 86. Entonces tenemos que cuidar el único envase que tenemos, que es nuestro cuerpo. De hecho también en muchos lugares hay profesores de stretching, hay yoga, porque les voy a contar algo. De cada 10 enfermedades profesionales, 9 tienen que ver con los trastornos musculoesqueléticos, es decir, cómo nos sentamos en el lugar de trabajo, qué pausa activa tenemos, y estoy hablando de la columna cervical, de la columna lumbar, que nacimos, no hay reemplazo, no hay ninguna forma, por eso la debemos cuidar durante toda la vida, ¿sí? Por eso tomé el tejido adiposo. Sé que es difícil porque a veces nuestros horarios son difíciles y a todos nos cuesta esto. Pero recuerden que tenemos que tener pausas saludables y de hecho en muchos lugares
hay comida saludable en los lugares de trabajo, ¿sí? Cuidado con los snacks que son tan ricos, que son todos procesados, cuidado con las hamburguesas. Tuvimos la posibilidad de estar en Siam, en Avellaneda, tienen un comedor muy importante en donde hay una nutricionista que, de acuerdo al peso y de acuerdo a la patología, hace una vianda especial. Y esto, ¿saben quién lo propusieron? Desde el equipo de salud ocupacional, donde está el enfermero profesional, el psicólogo del trabajo, el especialista en higiene y seguridad, el sociólogo, el ingeniero, que vieron que necesitaban de alguna manera cuidar la salud de los trabajadores. Porque antes tenían snack y todas bebidas ricas en calorías, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Bien. Si no, y si voy muy rápido me dicen. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo bien? El trabajo es un determinante del proceso salud-enfermedad. ¿De qué trabajamos puede determinar de qué enfermamos y qué expectativa de vida tenemos? ¿Qué creen? Que sí. Muy bien, Francisco. Francisco fue muy bien. Pero a ver, Oscar Suárez, ¿estás ahí? Para que los que tengo ahora, los que tengo de... Si está, si no lo ayuda un compañero, por favor. Pero vieron que... Sí, sí. Bien, Oscar, bien. Te pregunto, Oscar, ¿sería lo mismo en la revolución? Pregunto y contestamos todos, ¿sí? No, me gusta despertarlos. Me gusta preguntarles esto. ¿Vos crees que un trabajador de la revolución industrial, 1700, fines, vivía lo mismo? ¿La expectativa de vida era la misma para quien era el dueño de la máquina? ¿Vos crees que vivían lo mismo? ¿Qué crees? No, pero no. Muy bien, les voy a contar algo. Revolución industrial, todo lo que le alcanzaba era para pagar una habitación, comer un pan, una botella de vino. Trabajaban de sol a sol, de lunes a viernes, los chicos y las mujeres. 22 años aproximadamente vivían los trabajadores. El dueño del aparato, porque tenía otra vida, otra comida, otra ventilación, tenía aproximadamente más de 40 años. ¿Sí? Muy bien, no es lo mismo. ¿Por qué envejecemos los seres humanos? Porque cumplimos años, porque nos exponemos al sol. Piensen en todos los trabajadores de exposición, agrícolas, marítimos, construcción, agricultura. Porque trabajamos de noche. Y porque nos estresamos. Fíjense, las 4 causas, el estrés está en estudio, pero las 4 causas de envejecimiento que tenemos todos nosotros. Cumplimos años, la exposición solar, el trabajo nocturno y el estrés. Fíjense un político cómo ingresa a ser presidente, independientemente del color político. Pero fíjense cuando termina el periodo si es el mismo. ¿Sí? No. ¿Tengo todo? Sí, puede pasar, está todo. No. ¿Estamos bien? Bien, entonces fíjense, observen por favor un político. Digo un político porque tiene mucho estrés ser presidente, mucha exposición. Cómo ingresa y cómo termina, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? O un director técnico en Argentina también. Tal cual, muy bien, lo mismo, ¿sí? Que le vaya mal, tal cual. Fíjense el rostro de nuestro querido Lionel Scaloni antes del Mundial y después van a ver que... Bien. Otro tejido. Genial, Francisco, sí. Yo siempre digo, como leí todas las matrices, trato de ser un gran despertador de interés y me encanta ¿sí? Todo lo que podemos agregar. Pero fíjense algo, vamos a hablar de otro tejido conectivo. Este tejido conectivo, lo que tiene la particularidad es que la que le da cuando la forma la piel, la que sostiene los órganos, lo que hace que el músculo se inserte a través de un tendón en el hueso, los ligamentos,
Este tejido conectivo tiene la particularidad de que cuando se va gastando, vieron que está muy de moda la aplicación de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un componente del tejido conectivo, que a manera que envejecemos o nos hidratamos poco también, se van formando las arrugas que tenemos todos los seres vivos. Por eso hoy, desde el punto de vista estético, lo que se inyecta es ácido hialurónico, que es un componente del tejido conectivo. Solamente eso, ninguna célula van a tener que saber. Pero fíjense, tengo dos huesos, que vamos a ver algo también del tejido óseo, y las articulaciones, le da la movilidad a la muñeca, una de las articulaciones más importantes, que va a hacer todos los movimientos. Esos tendones, esos ligamentos, si yo hago movimiento repetitivo, estoy todo el día con el martillo, o con un martillo vibrador, un roto vibrador, o si estoy con la atornilladora, vamos a ver que va a tener un impacto en los tendones de la mano, de la muñeca y del codo, más adelante, ¿sí? Este tejido conectivo se daña en los jugadores de fútbol un montón. ¿Por qué? Porque no tienen el entrenamiento suficiente y se exigen más. Entonces ustedes van a ver, de acuerdo al equipo, que vos decís, che, ¿cómo se daña siempre? Y se exige más, ¿sí? Entonces, cuando vienen las lesiones, abstrayéndonos, los trabajadores van a tener otro tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque no tiene la ergonomía el martillo correspondiente, porque está en una posición que está por encima del hombro y va a pesar más de 25 kilos, etcétera, etcétera. Este tejido tiene un montón de funciones, ¿sí? Que también se las cuento, todo esto se los voy a dejar, así que no se preocupen, todo esto les va a quedar, ¿sí? Pero sí quiero que sepan que este tejido conectivo va a formar los tendones, por cómo se van a insertar los músculos, los cartílagos, el cartílago de las articulaciones, y vamos a ver que se pueden enfermar estos tendones, estos cartílagos, todas las tendinitis, todo lo que significa itis es inflamación. Los cartílagos se pueden necrosar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que van a dar a la articulación es la estabilidad de los huesos. Y como les dije, rellenan todo nuestro organismo. Y si el 30%, si el 70% o más es agua, esto tiene una matriz que si no se hidrata, se va a deshidratar. Imaginemos la hidratación de un trabajador en los altos hornos de Zapala, ¿sí? Fundición, o lo que era Somisa. Si no se hidrata, sabemos que todo este tejido va a disminuir su consistencia. Además tenemos que saber que después de los 40 años la elasticidad de las fibras que lo forman van disminuyendo. Entonces, ¿qué voy a decir? Che, no trabajes, fijémonos una rotación. Quizás va a trabajar 6 horas en un puesto de trabajo, 8 en otras, pero esto tengo que saberlo también. Y acá me gustó un ejemplo, no lo tienen que saber, ¿sí? Pero este ejemplo me gustó compartirlo con ustedes porque ustedes dicen, bueno, osteoartritis, no importa el nombre, pero sí les voy a contar qué fue lo que ocurrió. Esto ocurre típico en los trabajadores que reponen en el supermercado. ¿Vieron los que llenan las góndolas externos, que se arrodillan sin protección? O los que colocan piso y golpean la rodilla sufre un microtrauma en el cartílago. Les cuento, genera la necrosis. Hemos visto en el hospital rodillas amorfas. ¿Qué pasaba? Muchos microtraumas durante 8 años. Ese golpe, cuando cuando me tiro al piso para arrodillarme y para cargar la góndola en el último instante, genera una necrosis del cartílago. ¿Qué tengo que hacer? O los que trabajan, colocan pisos, o los que pulen el piso de madera. ¿Qué se les ocurre que harían como especialistas? ¿Qué medida? Le das un par de rodilleras.
fantástico, ¿sí? Fantástico. Existe unas rodilleras para... Existe, los Marcelo, profesores ya. pero les voy a contar algo. Existe. Que nosotros pensemos que ustedes quizás, alguno va a tener una consultora y lo que van a tener que asesorar pymes de 1 o 2 trabajadores. La pyme es el empresario y a veces no sabe todo esto que estamos hablando, o la exposición al solvente o la exposición a la laca, ¿sí? Por eso les digo, nunca hay un riesgo solo. Esto tiene solución, esto nadie debería perder sus rodillas por el trabajo. Por eso insisto, siempre la importancia de conocer para prevenir, conocer para hacer. Si yo no conozco, es muy difícil poder hacer algo, ¿sí? Siempre. Sí, antes se ponían como espuma los que trabajaban mucho, pero ahora existe así unas rodilleras como lo que andan en los patines, los rollers, parecidas a eso. Así es, muy bien. O como los jugadores de vóley. Ustedes fíjense que todo el vóley, lo primero que te dan son rodilleras en el hockey, porque el trauma existe y te lastimas todas las rodillas, ¿sí? Tejido óseo tiene un montón de células, ¿sí? El hueso tiene una parte que se llama cabeza o epífisis y un cuerpo diáfisis. Tampoco se lo vamos a preguntar, pero sí quiero que sepan que hay huesos largos y cortos. Y como les decía recién, cómo se insertan los músculos a través de los tendones en los huesos. Y cuando yo uso mucho un músculo, se va a inflamar el tendón. Y vamos a ver qué patologías frecuentes ocurren. Funciones, para que las tengan, para que las recuerden, ¿cuáles son las funciones? Soporte, movilidad. En el interior de los huesos hay algo que se llama médula, muy parecido al corte. Si traspaso esto a las vacas, al caracú, vieron que tienen la parte interna que está tan de moda ese plato gastronómico, esa pulpa, esos lípidos. Bueno, eso equivale a la médula de los huesos. ¿Qué se hace en esa médula? Se producen glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando vimos, por ejemplo, el plomo que se va a almacenar en el hueso, va a producir una alteración en los glóbulos rojos. Por ejemplo, también hay calcio, hay fósforo. Y les voy a contar algo. El sedentarismo que a veces tenemos todos, ¿qué hace? Algo muy frecuente que ocurre tanto en las mujeres como en los hombres. Premenopausia o preandropausia, que es lo que tenemos los varones. Si no hago actividad física regular, el hueso dice no necesito el calcio, lo dejo. Y si tomo una bebida cola de marca internacional, favorece la descalcificación. ¿Cuál es el remedio? La pausa activa. Movete 30 a 50 minutos diarios. Barre el piso, bailá, caminá, hacé bicicleta. Si vos haces todo eso, el calcio no va a abandonar el hueso. Porque cuando abandona el calcio al hueso, el hueso se vuelve muy frágil y van a ver que personas de 60 años o un poquito más sufren fracturas de cadera y no se recuperan. O se caen y se fracturan, ¿sí? Hoy se insiste en Europa, en los mayores de 60 años, la movilidad activa, es decir, fortalecer los músculos para que si me caigo, además de la actividad física, no sean todas fracturas. En muchos lugares lo hacen desde las obras sociales o desde el sistema público de salud. Me conviene prevenir una fractura de cadera a que ¿cómo se llama? La fractura de cadera. La puedo prevenir a que la fractura de cadera se complique y esté un año, por ejemplo, en la cama, con todo eso lo que le va a significar. También tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, cuando hablamos del sistema óseo, las caídas, ¿sí? Recuerden algo que quiero que sepan siempre: cualquier caída en el lugar de trabajo que sea el doble de lo que yo mido 1,70 m, si me caigo de más de 3,40 m, lo que primero tengo que tener en cuenta es que no tenga ninguna fractura en mi columna cervical. Porque adentro hay un órgano noble que se llama la médula
Y si eso se corta, yo quedo del cuello para abajo sin movilidad, cuadripléjico, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Seguramente con los cursos, ¿todos asistieron alguna vez a un curso de capacitación? ¿Lo vieron? ¿Se habló? ¿Sí? Bien, me quedo tranquilo. Repito, eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, dije, bueno, vamos a adaptar, es decir, dijimos un sistema, que es un conjunto de células especializadas, pero vamos a ver que los sistemas cuando se unen, el sistema óseo, el sistema muscular, por ejemplo, lo que me va a hacer un aparato, el aparato locomotor, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que estos trastornos musculoesqueléticos, que como que recién hablábamos, dicen los españoles, de cada 10 enfermedades profesionales, 8 o 9 tienen que ver con esto. Y son todas prevenibles, ¿sí? Generalmente hablo de el puesto de oficina, el puesto de estar administrativo, pero puedo hablar del albañil, que afortunadamente, recién después de mucho tiempo, las bolsas de cemento pesan 25 kilogramos cada una, porque antes pesaban 50. Imagínense hombrear esas bolsas, cómo sufría toda su columna. Pero, por ejemplo, los que bajan la media res de la carnicería del camión, pesa 120 a 100 kilos. ¿Cómo estará esa columna por tanto peso? ¿Creen que estará bien? Y son personas jóvenes, ¿tendrá algún impacto? 100 kilos llevarlo en el hombro y a veces son 15, 20, 30 metros de acarreo. Todo eso tiene un impacto, ¿sí? Un impacto que es prevenible. Sigo pensando, ¿sí? Sigo pensando. Fíjense que en los camiones de los supermercados toda la estiba se hacía manual. Hoy afortunadamente gracias a los Zampi, los pallets, en los mayoristas ya no está nada manual, lo hace una máquina. O bien en el camión que va a descargar en el supermercado tiene una plataforma hidráulica que lo baja a nivel del piso, ya no se hace nada más manual. ¿Por qué? Porque repercutía sobre las articulaciones del miembro superior o bien sobre la columna lumbar. Todas estas son intervenciones de los equipos de salud ocupacional. Repito, con los ingenieros y todo el resto, poder pensar el proceso de trabajo, identificar dónde está el riesgo y en base a eso poder actuar para que nadie se lesione en el lugar de trabajo, ¿sí? Esto es muy importante. Hay algo que va a dar los trastornos musculoesqueléticos que pueden ser, esto puede ser algo agudo, fui a levantar una caja de una resma de papel y me quedé duro. Hace mucho tiempo que estoy sentado, fui a buscar los zapatos debajo de mi cama y no me puedo mover, me quedé duro. Entonces tiene una parte aguda el trastorno musculoesquelético, ¿sí? Aguda. Hemos tenido accidentes o bajas laborales que no han sido por transportar una carga, han sido por agacharse a buscar un objeto, ¿sí? La persona se agacha no flexionando las rodillas, en extensión de las mismas, tenía unos kilos según el índice de masa corporal, su peso estaba excedido y lo que hizo hernias con ruptura del anillo fibroso, algo recontra grave. Y no es que manejaba o llevaba 50 o 100 kilos. ¿Saben de qué depende la salud de la columna? Si ustedes tendrían en un lugar trabajadores que van a hacer fuerza, además de los cursos que hay para manejo de carga, todo lo que hablaba el doctor Leonardo, ¿de qué depende la salud de la columna? Tiro una y no sé si es... Dale. De que, digamos, lo que son los tejidos, los músculos que se agarran a la columna estén todos, que no estén deformados, laxos, digamos. ¿Sí? Me gusta, Karina. Por los movimientos que vos realizás, digamos. Bien, Karina se refiere al tono muscular, es importante, pero les voy a contar algo. A mí me gusta, o sea, además de médico, me gusta a veces
hacer determinadas otras cuestiones, cargo y descargo, porque siempre hago algo. Entonces empecé a investigar, digo, ¿dónde está el secreto? Porque vos decís, además de la susceptibilidad individual que tenemos todos, pero ¿qué es lo que tengo que reforzar para no tener una hernia, ¿sí? Afortunadamente, cumplí en noviembre 55 años, hasta ahora no tengo ninguna hernia lumbar ni cervical. Y si hablo con ustedes, quizá alguno tiene, saben de las características del dolor, incapacitante y demás. Entonces empecé a hablar con ergónomos, empecé a hablar con profesores de educación física, ¿sí? Y está en el abdomen, ¿sí? La salud de la columna está en el abdomen. ¿Dónde? En los abdominales. Si tengo dolor, no voy a hacer ningún abdominal, pero la resistencia de la columna está en los abdominales. Y cuando a veces me pasa que tengo unos kilos de más, a veces entre los músculos abdominales tengo un poco de tejido adiposo, entonces me vuelve más propenso, ¿sí? No a lesionarme la columna, a tener alguna hernia también, ¿sí? Que también es otra patología. La hernia inguinal, la hernia umbilical, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿se puede prevenir los trastornos musculoesqueléticos? Claro que se pueden prevenir, ¿sí? Y debutan con algo característico. Tiene una particularidad el trastorno musculoesquelético. ¿Que cuál será? Si alguien tiene una patología, ¿qué es lo que va a tener en el 99,9%? Dolor. Muy bien, Francisco. Francisco Matías fue. Matías. Muy bien, Matías. Dolor. El dolor, siempre recuérdenlo, es un indicador de inflamación, por lo tanto va a tener dolor, puede tener rubor, puede tener la zona edematizada e imposibilidad de la función. Es decir, el dolor es el que me está avisando, no sigas, no sigas. Toda esta patología, lo que la caracteriza es el dolor en agudo. Les voy a contar que a nivel cervical, la cervicalgia generan una cefalea en casco en vincha que debutan con pérdida de equilibrio, debutan con náusea, vómitos. La cefalea en casco en vincha es terrible. Es como un casco de moto que me ejerce presión. Fíjense todo el trabajo gastronómico de evento, estar con la bandeja, estar 8, 10 horas sirviendo, todo esto genera contracturas a nivel cervical. Dolor es característico, el dolor. No me puedo mover, imposibilidad del movimiento. Puede tener parestesias como un calambre, como si me caminarían hormiguitas, también puede tener, ¿sí? Todo esto es característico. Pero el dolor, si tienen algún trabajador que va a presentar dolor, lo que primero tengo que hacer, ¿sigue trabajando o lo aparto de la función? No hay servicio médico. ¿Qué hacen? Sin lugar a duda. Lo aparto. Muy bien, sin lugar a duda, ¿sí? Acá traje algo de España, ¿sí? Entonces fíjense lo que dicen en España. Ellos hacen encuestas, ellos miden todo. En la República Argentina se hace mucho, pero lo que tenemos son pocas encuestas, poco material, ¿sí? Si bien todo el trabajo registrado, todo el trabajo formal, a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tenemos los anuarios, que incluyen dentro de las 3 patologías más frecuentes del trabajo formal, del trabajo registrado, los trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? El traumatismo, por ejemplo, caído de la propia altura. Tomé esto de España, ¿sí? Entonces, ¿qué decía España? Cuidado con los movimientos repetitivos de manos o de brazos y las malas posturas, ¿sí? Movimiento repetitivo, estoy con el mouse, ¿sí? La mala postura, porque también les voy a contar qué es lo que ocurre, que acá tiene que ver un papel importante la ergonomía. Y síganme en este ejemplo. Van a un local de comida rápida a comer hamburguesa. ¿Cómo es el asiento y la mesa? Muy baja la mesa, por lo Sí, general. ergonómicos son.
Sí, pero incómoda. ¿qué característica tiene? ¿Es cómoda o incómoda? Incómodas son. Es para que Bien, estés poco tiempo y te levantes. Está hecha a bien. propósito. La ergonomía también se usa para renovar la plaza. ¿Cómo es la butaca y el lugar de un casino donde hay máquinas de juego? Recontra cómoda, Bien, recolchada, todo. fíjense que estudiaron el puesto de trabajo, entonces tengo en el local de comida rápido todo duro. ¿Para qué? Para que las almohadillas, que son nuestros glúteos, que son los que, junto con el tejido adiposo y el tejido conectivo, hacen que nos quedemos sentados en una línea recta, pero sentarme sobre una piedra me produce incomodidad. Voy a hacer que coma muy rápido y me vaya y se renueve la plaza. En cambio, en el casino, donde quieren que yo me quede toda la noche, además de ser muy cómoda la butaca, la alfombra, van a ver que no hay noción de tiempo. Puedo estar 1 hora, 5 minutos, 12 horas. Está estudiado el puesto de trabajo, ¿sí? Bien. Otra cosa, ¿a quién ubicaba España fundamentalmente? ¿Sí? Ubicaba a los trabajadores de la construcción, la agricultura, la salud, el comercio y la hotelería. Pero decía que tenía que haber por lo menos 2 o 3 riesgos disergonómicos, es decir, que no cumplían la ergonomía. En esos lugares, la silla quizá era una común, tenían que tener esa particularidad para que se den esos trastornos a nivel musculoesquelético. ¿Qué fue lo más frecuente, sí, de todo eso? Cuello, después fue hombro, brazo y mano, ¿sí? Cuello, hombro, brazo y mano. Lo más frecuente, lo que más alteraba, el trastorno musculoesquelético. Ustedes, cuando estén de especialistas de higiene y seguridad en su lugar, van a tener un Excel por patología, van a tener, para si yo tengo mucha cervicalgia o lumbalgia en los puestos de trabajo, voy a ver que si algo está pasando con ese puesto de trabajo, tengo que hablar con el ergónomo. ¿Por qué la gente falta? ¿Sí? Porque tiene lumbalgia o cervicalgia. Para eso sirve la higiene y seguridad, para prevenir, será a través de la capacitación, a través de la información. Capacito, hago la prevención y evalúo. Todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por lo tanto, hice la capacitación, evalúo un periodo de 6 meses, ¿qué pasó con los trastornos musculoesqueléticos? ¿Sí? Si yo no mido, no sirve de nada. El empleador no me va a dar dinero para la capacitación. Yo tengo que demostrar con números que lo que dije tuvo una mejora. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Y ustedes, como son especialistas, tienen el léxico técnico para hablar con el empleador y decirle por qué tiene que invertir tal o cual cosa, por qué tiene que tener la pausa saludable en el lugar de trabajo. En un momento, ustedes vamos a terminar -4, ¿sí? Pero yo les daba en un momento, cuando tenía 4 horas directas, cada hora 15 minutos para que estiren las piernas. Además, la atención está entre 50 a 60 minutos, ¿sí? Siempre la atención que tenemos. Y fundamentalmente insisto en la prevención. También les quiero contar algo. Ustedes me dirán, ¿solo el trabajo genera la patología o los trastornos musculoesqueléticos? No, hay un montón de causas extralaborales, ¿sí? Será mi edad, será mi peso, será el sexo, será si estoy embarazada, perdón, si están, si toman algún tipo... ¿Vieron? La fatiga muscular existe también. Si, ¿cómo se llama? Si está tomando algún medicamento, si practica algún deporte. Hay un montón de lesiones los días lunes que tienen que ver con la parte traumatológica, pero también sabemos, no siempre, que tiene que ver con deportes extras que se hacen, ¿sí? Fuera del ámbito laboral. Cuidado con las vibraciones, cuidado con el transporte de cargas, cuidado con la postura forzada, ¿sí? Todo eso lo han visto con el doctor Leonardo, lo vieron.
las cuestiones de peso, cuánto se puede colocar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante? Que todo esto es prevenible, por lo tanto, no debería ocurrir, ¿sí? Siempre recuérdenlo, siempre. Les voy a contar algo, ¿sí? Este quizás es uno de los más frecuentes, ¿sí? Se va a caracterizar porque tiene un dolor exquisito. Todo esto se los voy a dejar, no se preocupen, ¿sí? Todo lo van a tener para... Esto es el síndrome del manguito rotador. Es una enfermedad profesional porque está en el listado 658 del 96 y se va a caracterizar por un uso excesivo del hombro. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es el uso excesivo? Por ejemplo, el manipular cargas por encima de mi nariz, más de 30 kilos, ¿sí? Esto es característico. Otra cosa que es característica es el tirón. Estaba haciendo fuerza, estaba moviendo algo y tuve un tirón. Esto es muy característico también en los papás primerizos que no saben y tiran del brazo de su criatura, de su hijo, para si están mirando una vidriera. Esto es muy característico. ¿Qué es lo que ocurre? Esto se caracteriza por el dolor exquisito. No les voy a preguntar los músculos, no es necesario. Síndrome del manguito rotador. ¿Alguien lo tuvo de ustedes? ¿Alguien les pasó? A mi hermano le pasó y lo tuvieron que operar. Bien. Yo tenía un compañero de laburo que tenía, pero hacía pesa. ¿Por qué? Porque esto es paulatino, es decir, si yo sigo con el esfuerzo, Marcelo, llega un momento que así tengo el hombro, ¿sí? Y les voy a contar algo. Igual ahí lo que les dejé escrito, eso lo van a tener. Es algo característico. Cuando vos le pedís que eleve la mano por encima de la nariz, no puede, ¿sí? El síndrome del manguito rotador, no le vamos a preguntar la clínica, la semiología, pero sí digo, cuidado, si post esfuerzo hay un trabajador que les dice, che, no puedo levantar la mano por encima de la nariz, ¿sí? Esto duele, dolor de hombro. Y les diría que es una patología del 85-90% del hombro exquisita. Afecta todas las edades. También la epidemiología, ¿para qué nos sirve? Esto es de España. ¿Para qué? Si sé que afecta a trabajadores mayores de 40 años y sabemos que están trabajando en Mercado Libre, en la estiva, en los grandes depósitos, voy a tener que fraccionarlo, voy a tener que adaptarle ese puesto de trabajo a la mujer o al hombre, ¿se entiende? No es para que no trabajen. Yo sé que después de los 40 años esto es mucho más frecuente. Bueno, tendré una reducción del 50% en estivo y lo mandaré a otro lugar, ¿sí? Esto es muy importante conocer para saber, para poder hacer. Todo lo que va a afectar, acá también se los voy a dejar, ¿sí? Carpinteros, personal de limpieza, todos aquellos que tengan, por ejemplo, una placa de MDF, ¿sí? La carpintería en los muebles de cocina mide 2,60 metros por 1,20. Está más o menos en 80, 90 kilos. Imagínense solo mover eso, cómo va a estar su hombro. Y como muy bien dijo Matías, si esto no se cuida, va a cirugía. Y les voy a decir que a veces la restitución no es que queda como antes, ¿sí? Por eso es muy importante saber qué le va a pasar. Va a tener un dolor característico que se le va a irradiar al brazo y va a tener pérdida, no va a tener fuerza, se le van a caer los objetos. Y le duele inclusive hasta en reposo, ¿sí? ¿Es prevenible? Sí, eso es siempre el concepto que quiero que sepan. Siempre todo esto es prevenible, siempre, ¿sí? Denme un segundito. Miren esto. ¿Qué están viendo acá en esta foto? Esto tiene una trampa que yo sé que no van a caer. Dije pintores, movimiento de flexión y extensión. Esto es característico de los pintores de obra. También en la otra foto van a ver que están transportando piedras.
Esto es característico en este trabajo, los yeseros, los pintores, los albañiles, esto es característico. ¿Qué ven además en esa foto, la primera? ¿Hay un solo riesgo? ¿Es lo más importante del síndrome del manguito rotador o qué ven en ese trabajador? No tiene la protección para trabajo en altura. Altura, Bien, bien. bajo la altura. Muy bien. Riesgo de caída. ¿Sí? Fíjense, esta empresa, ¿sí?, le daba el overall, le daba la escalera, pero no sabía que por ley a determinada altura lo que le tienen que dar es un andamio. No le iba a afectar la salud a su vez de su mameluco, pero si caía de ahí, iba a lesionar su salud. Esta es una foto de una empresa multinacional. Y fíjense la otra eran los picapedreros. Si van a la zona... Hola Rodrigo, un segundito el micrófono. Bien, entonces fíjense algo. La otra es una foto de comienzo de siglo. Eran trabajadores, picapedreros, muchas de las grandes casonas de Mar del Plata, que están hechas con piedras Mar del Plata, valga la redundancia, tenían bolas, tenían gárgolas. Ellos transportaban por encima del hombro, o sea, patología del manguito rotador iban a tener. Pero ¿qué pasaba con ese sílice que tenían las rocas de Mar del Plata, con esa arena cuando penetraba por vía respiratoria? ¿Qué pasaba? Generaba neumoconiosis. Esto era característico de la población de los inmigrantes yugoslavos, ¿sí?, que iban, este era su oficio. Fíjense que no había ningún tipo de protección, comienzo de siglo, que también iban a tener patología del manguito rotador, pero cuando rompían la piedra iban a aspirar sílice, iba a originar una neumoconiosis, es decir, una silicosis, que deja una enfermedad respiratoria irreversible. No pueden respirar. ¿Sí? Por eso me gusta a veces, quizá en la evaluación hay una foto. ¿Sí? Ese es el ojo, insisto, ese es el ojo que tienen que tener. Tienen que volver a mirar todo lo que miran, pero con la mirada del especialista en higiene y seguridad. ¿Sí? Nunca hay un solo riesgo solito en el lugar de trabajo. Nunca. Siempre hay varios al mismo tiempo. ¿Sí? Recuérdenlo siempre. Nunca tenemos un solo lugar de trabajo. Todas las funciones que tenemos, todo lo que les estuve diciendo, la clínica para que lo sepan, el diagnóstico, ¿sí? No les vamos a preguntar ningún tipo de diagnóstico, pero para que lo tengan y si les sirve para alguna capacitación, con gusto se lo damos, ¿sí? Otra patología frecuente. Nosotros tenemos el hueso húmero, ¿sí?, que tiene un cóndilo y una tróclea, nombres anatómicos que es donde se van a insertar todos los músculos, de un lado los flexores y los extensores, es decir, para la palanca. El codo, esto está, la foto que tienen está vista de costado, y es un dolor característico en ese lugar. Esto es característico del tenis porque tiene que ver con la forma como agarro la raqueta, pero tiene que ver con cualquier trabajador que maneje una herramienta manual, ¿sí?, y no le hayan explicado. Tiene que ver con ese que está con la cuchara todo el día revocando, tiene que ver con aquel que va a estar golpeando un martillo común. Es una enfermedad profesional, y como aprendimos, todas las enfermedades profesionales, ¿por qué se va a caracterizar? ¿Qué va a decir el trabajador? ¿Qué es lo que tiene? Dolor. Muy bien. Dolor inclusive al flexionar la mano o al extender. Un dolor característico va a tener, ¿sí? Y fíjense, como les decía hoy, taller mecánico, toda la industria automotriz. Hoy mucho de la industria automotriz tiene que ver cómo está hecho esto, porque estudiaron desde el punto de vista las micropartes y demás. Hoy está automatizados muchos puestos de trabajo para evitar
las tendinitis, para evitar la inflamación de las articulaciones del codo. Este es en un taller mecánico y este es otro carpintero. Acá hay un carpintero, ¿sí? Entonces recordemos siempre poder conocer para qué, para prevenir. Nadie se tiene que enfermar en el lugar de trabajo. Nadie tiene que tener una patología, porque si la tienen, hemos llegado tarde, ¿sí? Hemos salteado una etapa de oro que se llama prevención. Todo lo que les estuve diciendo hasta hace un ratito, hay muchas herramientas, les voy a contar, para evitar esto, que van a tener. ¿Qué cosa? ¿Qué dirían la herramienta? Un agarre, ¿sí? Va a haber muchas herramientas, sobre todo las alemanas. Las alemanas se caracterizan por tener, ustedes fíjense, agarres ergonómicos, agarres anatómicos, ¿sí? Para poder, justamente, ¿sí? Para poder mejorar ese agarre y que no rebote cuando hago el trabajo, no rebote en la articulación del codo, en el epicóndilo o la tróclea, ¿sí? ¿Se inflama? ¿Duelen un montón? Sí. ¿Generan días de baja? Sí. Otro característico, y ya vamos terminando, ¿sí? Otro síndrome característico. La muñeca, carpo, ¿sí? El nombre etimológico. El carpo o muñeca, hay muchos huesos que constituyen un túnel, ¿sí? Es decir, forman un túnel, como podemos ver en la imagen, por donde van a pasar nervios, vasos sanguíneos, venas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando hay movimientos repetitivos, se inflaman este túnel y va a comprimir un nervio, el nervio mediano. Esto es muy característico de las costureras, de todo el trabajo artesanal, todo el trabajo textil, ¿sí? Movimiento repetitivo y exquisito. Como dijimos, ¿va a doler esto? ¿Duele el síndrome del túnel carpiano? Sí, duele. Bien, sin lugar a duda que va a doler, ¿sí? Que va a doler. Va a doler, les voy a contar, además de que va a doler, se le van a caer las cosas. Esto va paulatino también. Llega un momento que va perdiendo la fuerza muscular y es bilateral cuando tiene que ver con el trabajo. También el unilateral y demás. ¿Cuál es el tratamiento? Que ahora vamos a ver. ¿Cuál creen que será el tratamiento? Les puse el síndrome, el tratamiento todavía no se lo escribí. Muy bien, escuché, me dijeron, uno es el quirúrgico, la operación. Pero si yo llegué al quirúrgico, me faltó la prevención, ¿sí? El tratamiento definitivo es quirúrgico, pero fíjense, si comienzo con calambre a la noche, que ya dijimos se llaman parestesia, dolor en la cara palmar, sensación de que la mano se hinchó y la mano está normal. A veces esto se alivia agitando el brazo, ¿sí? O elevándolo. Cuando lo elevo voy a disminuir la presión. Me está haciendo sospechar que algo pasa. No tengo que dejar ese trabajador en ese puesto de trabajo, en ese movimiento repetitivo. Si tengo un equipo de salud laboral, tendrá que ser estudiado, tendrá que ser apartado, porque les voy a contar que afortunadamente lo que también contamos, ¿sí? Es lo más importante, medidas clave de prevención, ¿sí? Tenemos medidas clave para la prevención. Una es la ergonomía del trabajo, es decir, analizar, hacer las medidas correspondientes. Los descansos frecuentes es otra característica. No estar 2, 3 horas como un autómata con la máquina y con el ratón, ¿sí? Será otro modificar el agarre, ejercicios de estiramiento, ¿sí? Y la salud general, insisto, moverse entre 30 y 50 minutos, como vimos, sirve para evitar el síndrome cardiometabólico y sirve también para la salud general. Y se observó que quien hace actividad física, 3 estímulos de por lo menos 50 minutos, ¿sí? Lo que va a hacer, a diferencia del que no lo hace,
tienen menos afección del síndrome del túnel carpiano. Bien. Tratamiento, como ustedes me dijeron muy bien, el quirúrgico, ¿sí? Y también tengo reposo, férulas, antiinflamatorio, para evitar que se empeoren los síntomas. ¿Alguna duda de lo que les nombré? ¿Sí? ¿Sí, Cintia? Luis, buenas tardes. Respecto de lo que estabas mencionando ahí del túnel carpiano, ¿tiene reversibilidad, digamos, el síndrome antes de llegar a la operación? Te cuento, va a depender de varios factores, va a depender de tan adelantado esté o no, ¿sí? Generalmente podés, es decir, va a depender la prevención, por ejemplo, la férula, los ejercicios de estiramiento y que lo cambio de puesto de trabajo, ¿sí? Porque si le doy toda la prevención y sigue con el mouse trabajando, va a estar exactamente igual, ¿sí? ¿Qué se vio? ¿Qué es lo importante acá como especialistas en higiene y seguridad que debemos hacer? Debemos ver cómo trabaja. Mira, acá tengo una, pero no quería ver cómo trabaja. Es decir, el especialista en higiene y seguridad debe conocer los lugares de trabajo, debe gastar los zapatos, debe ir al lugar cuando, ¿sí? Cuando se esté trabajando. Fíjense el antebrazo de esta trabajadora, cómo está en un caso y cómo está en el otro, ¿sí? El trabajo de oficina es un claro ejemplo y el ratón o mouse de el síndrome del túnel carpiano. Hablamos de posiciones 8, 10, 20 años, ¿sí? Es una enfermedad profesional reconocida. Esto también se los voy a dejar. Bien, ¿te contesté la pregunta? Sí, gracias. Ayer me llamó mucho la atención de la exposición que hizo Silvana, sí, respecto de la posición de la mano con el mouse. Hasta ahora nosotros venimos viendo ergonomía, siempre relacionado a las posiciones, bueno, de las computadoras, del escritorio, de la silla, que si la silla es ergonómica o no. Y por ahí hay personas, o por lo menos en la profesión que yo ejerzo, que por ahí trabajamos mucho, ¿no? En oficina o digitalizando algunas cosas. La gente que trabaja con digitalización de mapas y demás usa mucho el mouse y el posicionamiento, bueno, del dedo, constantemente el movimiento con el dedo, ¿no? Totalmente, Cintia, ¿sí? Además recuerden las tendinitis, o sea, les cuento, en 2 horas, que ya casi estamos en tiempo, en cualquier momento va a ingresar el doctor Bianchi, ¿sí? Se inflaman todos los tendones, o sea, también las tendinitis existen. Fíjense otra aplicación de la tecnología y el estudio del puesto de trabajo. Cuando yo era chico, la cajera cargaba, o sea, precio por precio. Después eran códigos y hoy son lectores de barras, ¿se entienden? Imagínense cómo podemos adaptar los puestos de trabajo para la carga manual, era terrible, ¿sí? Código de barra, cada uno era lo que colocaba. Y quiero terminar con algo, ¿sí? Las lumbalgias, ¿sí? La lumbalgia es una patología que ocurre a nivel lumbar, generalmente entre L4 y L5, que son las vértebras. ¿Qué quiero que se imaginen? Un alfajor con una tapa, con la otra tapa, en el medio del dulce de leche. Las vértebras son las tapas de los alfajores. Riquísimo a esta hora, pero es el mejor ejemplo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando hago un esfuerzo, esas tapas van a presionar, esas vértebras van a presionar sobre un disco gelatinoso, ese disco puede romper determinado anillo fibroso o puede salir, puede comprimir los nervios y, por ejemplo, el ciático. Che, tengo una ciatalgia. Che, me duele hasta el dedo gordo del pie. Tengo un cuchillo literal en el glúteo, en el ciático, ¿sí? Esto tiene que ver con el tiempo que estamos sentados, tiene que ver con los esfuerzos. Recordemos que eso es la bisagra natural del cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Ejercicios de estiramiento, como hoy les decía, los abdominales, no cuando tengo la lumbalgia, tengo que prevenir la lumbalgia, ¿sí?
si voy a estar mucho tiempo sentado, quizá una medida sería que haga natación 2 veces por semana, ¿sí? Para poder, y sirve para todo el cuerpo. Las lumbalgias son invalidantes, les voy a contar, y es una de las patologías más frecuentes que tenemos, ¿sí? Las lumbalgias tienen distintos grados, que no es necesario porque nadie pretenda que se hagan médicos, pero sí tenemos que tenerlas en cuenta como una de las causas muy frecuentes de ausencias, de bajas laborales. ¿Para qué? Para prevenir. Si ustedes observan en los grandes hipermercados mayoristas, cómo existen ahora para la estiva y para el transporte de carga determinados elementos que son como carretillas para que no haga todo el trabajo lumbar. Tenemos que dar cursos de capacitación para cómo arrodillarse flexionando las rodillas, etcétera, etcétera, etcétera. Te comparto un ejemplo. Sí, por favor, Karina. Hace poco, para cambiar el alfajor solamente, hace poco tuvimos una capacitación de ergonomía y la ergónoma que vino vino con paquetes de galletitas merengadas. Genial. Y bueno, dio el mismo ejemplo que diste vos, pero mostrando cómo se deformaba, digamos, ¿sí? Sí. En función de la presión, la galletita. Bueno, por eso les digo, esto es literal. Y si ese merengue o bien ese dulce de leche comprime la médula, es incapacitante y hay que operarlo de urgencia. Imagínense un esfuerzo que haya hecho y les voy a decir, es muy raro que una cirugía de columna sea exitosa, hay que prevenir, ¿sí? Hay que corregir, será con ejercicio, será con masoterapeuta, será con fisiatría, etcétera, etcétera. Y deja mucha, ¿cómo se llama? Incapacidad. Quiero compartirlo. En las piernas, ¿no? Después se refleja. Sí, por eso te digo, te va a doler la pierna. No la espalda, sino después. Exactamente. Hay una frase de un maestro argentino, ¿sí? Que ha sido un doctor que tenemos la suerte que fue titular de una cátedra de la UBA, pero en la carrera de Relaciones del Trabajo, CIMAC, que él siempre decía una frase, que no existen trabajos malos, sí existen malas condiciones de trabajo y nuestro deber como especialista es mejorarlas. Así que muchas gracias por su tiempo, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguna duda hasta acá? No, gracias a usted, doctor. Esperen que lo tengo el doctor Bianchi acá, que yo me excedí, les cuento, porque a mí me gusta. Espero que se les haya pasado tan rápido como a mí. Ha sido un gusto, pero bueno, teníamos que ver determinados temas, ¿sí? Determinados temas y poder despertarle ese interés, poder despertarle esa curiosidad y sobre todo ese ojo en ese puesto de trabajo, ¿sí? Cuando llega la patología, el trastorno musculoesquelético, ha fallado la prevención. Hemos llegado tarde, ¿sí? Y eso no está bien, porque va a afectar la salud del trabajador en el trabajo y en su casa. Y generalmente deja un grado de discapacidad, ¿sí? Así que por eso es importante conocer, por eso es importante prevenir. Estos procesos revierten, ¿sí? Revierten. Así que es un gran desafío para todos nosotros que estamos más de 8 horas sentados, ¿sí? Invitarlos. Ahí ha entrado el doctor Leonardo Bianchi, ¿sí? ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Como ha dicho usted, me gusta, discúlpeme, doctor, les decía, vi la hora recién, agarré el celular y me imaginé que ya estaba justo, ha sido un placer, la verdad. Y sí, a mí les agradezco el tiempo, la participación se me ha hecho muy, muy corto, así que espero que lo hayan pasado bien. Gracias, nos veremos en otra clase que será grabada y será transmitida asincrónicamente, que son los riesgos psicosociales, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada, los dejo en muy buenas manos. Gracias Luis, buena semana. Hasta luego. Gracias. Salgo de la llamada. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, de todas formas, no tomo la posta ya. No sé si tuvieron algún descanso, eso no. No, doctor, no lo hicieron. Los tuve hasta recién. Bueno, entonces hacemos 15 minutitos de descanso y porque tenemos que dar 2 temas, vamos a ver. Entonces después hacemos otros 10 minutos en un ratito. ¿Les parece? 15 minutos no más. Y nos reencontramos.